Muy bien, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente acá en Panóptico. Estamos a un episodio de cerrar esta primera temporada, ¿verdad? ¿Quién diría que ya vamos a acabar una primera temporada de 10 episodios, ¿verdad? Son poquitos, no son tantos, pero para Fernando y para un servidor, pues es muy significativo porque cuando iniciamos esto, pues no esperábamos la respuesta que hemos tenido tanto de los invitados como de las invitadas y del público, ¿no? De las y los estudiantes, los compañeros, las compañeras, los amigos, las amigas, ¿verdad? Que pues han depositado su confianza en este programa y que se han dado el tiempo, ¿no? De ver nuestros episodios. Entonces, el día de hoy, que es 30 de julio, ¿verdad? Estamos grabando el episodio número 9 que lleva como título La promoción de la lectura desescolarizada. Y para este episodio, pues contamos con la presencia de la doctora Lilia Patricia Ruiz Ruiz, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, ¿verdad? Voy a presentar un poco del trabajo de la compañera Patti, a quien yo de cariño y con mucha estima así la nombro, ¿verdad? La compañera Patti. Y también le doy la bienvenida pues a mi amigo, a mi compañero, ¿verdad? De este viaje, que es el compañero Fernando. Bienvenido también a Fernando, ¿verdad? Y pues platicarles un poco qué onda con Patti. Pues a Patti yo la conocí hace ya un buen tiempo, ¿verdad? En la Universidad Pedagógica Veracruzana, pero en realidad el vínculo con Patti, pues es un vínculo interesante porque me tocó, hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Me tocó darle clases a su hija en el Instituto Educativo Panamericano. Ahí también dio clases el compañero Fernando un tiempo antes de que se fuera a vivir a Torreón. También impartió clases ahí en el Instituto Educativo Panamericano y tenemos a un amigo en común porque también es muy amigo de Fernando. Recuerdo que fue hasta su boda el compañero Julio. Julio, hasta donde tengo entendido, es amigo tuyo, bueno, tu conocido, Lilia, también trabaja ahí en la Universidad Pedagógica Veracruzana, y bueno, de ahí se tejen estas relaciones, estas redes, y me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar acá. Actualmente, con la compañera Patti, estoy coordinando junto con el compañero Gonzalo, ¿verdad? Y la compañera, bueno, yo le digo de cariño Charo, pero bueno, es la rectora, ¿verdad? De la Universidad Pedagógica Veracruzana. Estamos coordinando vamos a decir como el segundo volumen, ¿verdad? De este libro que hace tiempo, creo que ya hace un año, lo publicamos y que lo coordiné con el compañero Fernando, con el compañero Jesús Argenis y con el compañero Jorge Antonio Aragón, uno de nuestros grandes críticos de Panóptico. Esperemos que en un futuro, segunda vez que lo invito, espero que la tercera sea la vencida. Coordinamos la primera parte de misceláneas pandémicas. Estamos a muy poco tiempo de publicar misceláneas pospandémicas, en donde Patti también está involucrada. Patti también participó en ese primer, vamos a decir, como primer proyecto, ¿verdad? Con un capítulo. Y bueno, ¿quién es Patti? Bueno, Patti, hasta donde yo he podido revisar, la compañera estudió letras españolas, ¿verdad? En la Universidad Veracruzana. Después estudia una maestría
en literatura mexicana por el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, también de ahí de la Universidad Veracruzana, y después estudia un doctorado en gestión curricular por el Colegio de Veracruz, conocido como el Colber. Eso es a grandes rasgos, vamos a decir, su trayectoria en términos académicos, profesionales, pero bueno, ella se desenvuelve en muchísimos ámbitos. Actualmente es candidata al SNI, candidata a investigadora en el SNI, y forma parte de un cuerpo académico que se llama Bitácora 3. Ahí desarrolla varias actividades que seguramente ahorita nos va a comentar. Trabaja en la Universidad Pedagógica Veracruzana desde hace ya varios años y es coordinadora de la maestría en educación y de la especialidad en investigación educativa, también por parte de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y hay un dato interesante que seguramente es el que se va a explotar demasiado en este momento, porque tiene que ver directamente con el asunto que gira en torno a la charla que vamos a tener el día de hoy. Ella es fundadora de un círculo de lectura que se llama La Caja de Pandora. La verdad es que el currículum de la compañera es amplio, no lo voy a desarrollar en este momento, pero creo que recuperé algunos de los elementos pues más importantes, más trascendentales. Hay que decir también que la compañera pues ha publicado diversos artículos, capítulos de libros, involucrada en la coordinación de libros, ¿verdad? En cuerpos académicos. Es decir, hay una serie de actividades que giran en torno a su trayectoria profesional y su trayectoria académica. Entonces, a mí me da muchísimo gusto que la compañera esté por acá. Recuerdo que yo lancé una invitación ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos, los que estamos coordinando esto de misceláneas pospandémicas. Y bueno, ella fue la primera que dijo, yo estoy súper interesada en poder platicar de lo que hago. Y bueno, está acá en el episodio número 9 de Panóptico, la promoción de la lectura desescolarizada. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola, muchísimas gracias por la bienvenida. Pues es un honor estar con ustedes, tener la oportunidad de dialogar y sobre todo compartir una de las facetas que más me ha dejado satisfecha, ¿no? Que es este proceso de promoción de lectura. Muy bien, pues te doy las gracias, te damos las gracias y también le doy la bienvenida al compañero Fernando, y como ya es tradición, el compañero siempre inicia las conversaciones porque tiene preguntas muy interesantes y reflexiones muy interesantes. Bueno, primero saludar a Patti, Patricia. Yo me voy a colgar de la amistad que tienes con José Carlos y te voy a decir Patti para hacer Gracias. más amena la conversación. Y pues bueno, lo que presenta José Carlos como tu currículum es muy importante porque creo que a veces existe una confusión muy importante, y yo diría que desde hace bastante tiempo, entre tener como sinónimo la escolaridad y la educación, y creo que debemos de partir de esa diferenciación, ¿no? Para ti, Pati, ¿cuál sería esa diferenciación entre educación y escolaridad? ¿Podrías platicarnos un poquito sobre eso, porfa? Claro, bueno, de manera muy general podría decir que el término escolarización normalmente se supedita a un espacio cerrado, cuatro paredes, donde el sujeto o la sujeta van y aprenden todos los contenidos que están ya condicionados por el sistema educativo imperante, ¿no? En el caso, por ejemplo, particular de México, tenemos a lo largo de varias décadas diversas reformas educativas que condicionan cómo se debe llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje en espacios escolares. Lo otro, digamos, un carácter un tanto informal de la educación que se da de forma natural, que se da de forma asistemática y que se da relacionado con los acontecimientos que tienen que ver con la experiencia cotidiana, con el conocer y aplicar el conocimiento en la vida diaria. Muy bien. No sé, Fernando, si quieres comentar algo más. No, sí, yo creo que esto es bien importante porque la diferenciación nos permite entender que a veces hay una cierta conformidad con ir escalando grados escolares sin importar la apropiación educativa de lo que eso implica, ¿no? Y creo que ahí existe un debate bien interesante y ya lo presenta en su momento Iván Illich, que es uno de mis autores preferidos y Ujú. dice, o tiene un libro bien interesante que es La sociedad desescolarizada, ¿no? Y ahí creo que nos da algunas pautas para entender las problemáticas que estamos enfrentando ahora, no solo en México, en Latinoamérica y por qué no en el resto del mundo. Perdón, José Carlos, te interrumpí. Sí, no, es muy importante lo que estás planteando, es precisamente lo que yo iba a comentar y lo que me gustaría que Patti también pudiera desarrollar. Si bien la compañera Patti está relacionada con este asunto de las letras españolas, con la literatura, pues mucha de su trayectoria la ha hecho en una universidad llamada Universidad Pedagógica Veracruzana, ¿no? Entonces me Ujú. parece que como invitada, bueno, ella tiene pues una idea, ¿verdad? De lo que implica esto que hemos llamado educación formal y de lo que no implica la educación formal, como bien lo has dicho. Yo también iba a apuntar, lo primero que me hizo pensar el título de este episodio, ¿verdad? Que es la promoción de la lectura desescolarizada. Lo primero que pensé no conozco tanto la obra de Illich como el compañero Fernando que le dice que le gusta, ¿verdad? O que es uno de los autores que te gusta, ¿verdad? Eso tampoco implica que conozcamos toda su obra, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no me he metido tanto, ¿verdad? Al asunto de Illich, pero sí conozco el texto de La sociedad desescolarizada. Estuve investigando un poco, alguna vez lo leí hace ya tiempo, ¿verdad? Pero es un texto de los años 70 y algo bien interesante es que hasta donde yo tengo entendido, ¿verdad? Ya las personas que nos escuchen y que se animen a comentar, ¿verdad? Y si cometo un error, pues ya que me lo digan. Hasta donde yo tengo entendido, el texto lo escribe en México. Él estuvo en México, específicamente en Cuernavaca, y estando acá, hasta donde yo tengo entendido, se inspira, ¿verdad? Para escribir ese ensayo. En realidad es un ensayo, ¿no? No es una investigación a profundidad de lo que implica la desescolarización. Es una serie de interpretaciones que él hace y específicamente es una crítica a la educación moderna, vamos a decirlo así, y su expansión, ¿no? Cómo se expande, cómo se genera un proceso de sobreespecialización y entonces lo que yo interpreto del planteamiento de Illich es que el autor trata de dejar en claro cómo las grandes potencias industriales, ¿verdad? Cómo los grandes imperios, ¿verdad? En este caso Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, han como definido, ¿verdad? Para el mundo, qué se debe de entender por educación, cómo se debe de estructurar una institución educativa. Y a mí me parece, y eso no lo dice Illich, ¿verdad? Pero a mí lo que sí me parece es que la escolarización lo que refleja es el proceso de productividad en el que nos hemos metido en este modo de producción capitalista. Yo lo veo así, ¿no? Entonces me parece que la apuesta por la desescolarización o lo que propone Patti, que ahorita nos lo va a comentar, es como un poco de resistencia, ¿no? O sea, un poco de resistencia ante ese monopolio, vamos a decirlo así, ¿verdad? De la educación formal al interior de las instituciones educativas. Entonces me gustaría que Patti, si pudiera
darnos algunas ideas de lo que se pudiera entender por desescolarización, ya sea en Illich o en los autores o autoras que ella conozca, o desde su locus de enunciación, como dirían los antropólogos y las antropólogas, y que después nos hablara de esa apuesta por promocionar el hábito de la lectura, no necesariamente desde los campos formales, ¿no? Muy bien, bueno, realmente, finalmente, somos parte de un sistema educativo que en determinado momento coadyuvó a nuestra propia formación. Cada uno de nosotros estuvimos sujetos a afianzar nuestros conocimientos a partir de métodos específicos de enseñanza, ¿no? Métodos de enseñanza, procesos didácticos rígidos, algunos, otros más flexibles, y todos finalmente determinados por la ideología predominante del momento. Podría decir que en mi caso yo me formé bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicionalista, pero yo creo que era un momento de cambio en mi generación, ¿no? Si bien había un tradicionalismo en el discurso, bajo la marcha uno iba siendo como transgresora a la norma, a lo impositivo, y eso permitía desarrollar otras habilidades y competencias que cada sujeto trae desarrollado. Es decir, indistintamente del paradigma educativo predominante, los sujetos tendemos a desarrollar habilidades, destrezas, competencias, producto de la formación escolarizada y también producto de lo que tienes desde casa, ¿no? Hay ambientes alfabetizadores, no solamente en la escuela, sino desde los distintos hogares. Uno de los problemas más fuertes de nuestro sistema educativo, pues, es esta dificultad para promover el hábito de la lectura. Esa es una situación que nos ha venido a complejizar en cuanto a erróneamente es posicionarnos como uno de los países con mayor número de lectores o no, ¿no? Realmente no podemos establecer un comparativo con otros países en razón de qué países leen más, tienen más asiduos lectores, etcétera. Lo que yo abogo hoy es que afortunadamente la condición de pandemia, en mi caso muy particular, me hizo pensar en abrir un espacio virtual para acercar a la gente a la lectura. Y esto implicó pues lanzar una invitación en primera instancia a mis conocidos, a las personas más cercanas. Por una parte, gente cuyas edades fluctuaban de los 12 a los casi 80 años, ¿no? Y por otra parte, hice una invitación a un grupo de niños, no propiamente a los niños, sino lancé una invitación igual por WhatsApp, ¿no? Para abrir un círculo de lectura infantil. Niños de entre 6 y 10 años. Niños que todavía no conocían las letras y que apenas empezaban a acercarse a través de la lectura. Bueno, mi espacio de escolarización, si podemos llamarlo así, fue la plataforma Zoom, que me permitió compartir a través de este medio los diferentes documentos que se iban a leer. En el caso de la literatura infantil, pues obviamente cuentos. Alcanzamos a leer 50 cuentos infantiles y no solamente es el acto de leer por leer, sino propiciar el diálogo, la reflexión, que son acciones que por extensión los niños empezaban a practicar en este espacio escolar. Y después cuando regresaron a las aulas o cuando tenían la oportunidad de trabajar virtualmente las clases formales, pues ellos ya se habían apropiado de una herramienta para poder acercarse al conocimiento desde otra óptica. Ya era más práctico, más personal el hecho de decir, es que esto yo ya lo vi, o podemos analizar un texto de tal o cual manera, ¿no? Digamos, lo que yo promovía de manera no escolarizada, pues era este acercamiento a la lectura por placer, a la lectura reflexiva, a la lectura lúdica en distintos planos. Teníamos un libro digital, pero teníamos también la oportunidad de jugar a través de las temáticas que se abordaban, o teníamos la oportunidad de ver alguna película.
Mi propuesta en ese tenor sobre la promoción de la lectura es multifacética. Les estoy hablando de un grupo de pequeños de 5, 6 a 10 años y estoy hablándoles de otro grupo de lectores de 14 a casi 80 años, ¿no? Y en este grupo también hacíamos lo mismo, promover la lectura en voz alta, pero propiciar la reflexión, el diálogo, la discusión de los diferentes tópicos que se abordan a partir de las historias que narran los escritores, pero le agregábamos el acercamiento al arte, a las manifestaciones artísticas, el teatro, la pintura, el cine, la música, porque muchos autores utilizan como referencias para situar sus historias en distintas temporalidades. Entonces, creo que algo que hace falta es acercar en el ámbito escolar a la literatura por placer, por disfrute, y no de manera, ustedes mencionaban, ¿no? Esta charla, no de manera acartonada, pues, ¿no? La literatura tiene que ser e implicar despertar los sentidos en toda la extensión de la palabra. Por eso yo abogaba y no es rígido, o sea, es un proceso informal que conlleva, por supuesto, procesos de adquisición del conocimiento de manera formal. Muy bien, la verdad es que es un tema muy interesante, sobre todo porque siempre se nos ha cuestionado ese asunto de que si México es un país de lectores o es un país de no lectores, ¿verdad? Yo creo que los formatos van cambiando desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no creo que las nuevas generaciones lean bajo los mismos formatos que las viejas generaciones, ¿no? Y entonces siempre aparece este rollo de la nostalgia, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Yo también ya de repente caigo en eso, ¿no? En decir, es que en mis generaciones, ¿no? Sí se leía bien o sí se estudiaba bien, o sea, pareciera que el pasado es como lo mejor y el presente es lo jodido y lo que está horrible, ¿no? La verdad es que yo desconozco si hay investigaciones a profundidad, ¿verdad? Con datos duros que nos dejen claro si en este país se lee o no se lee. Yo Acá, quisiera ahí, a ver, sí. ahí precisar, bueno, esto es una cuestión de percepción, que ahora la lectura tiene más competencia, ¿no? Tiene como otros dispositivos que pueden influir en las juventudes o en las infancias o niñeces, en cuestión de, por ejemplo, ahora el celular, la tablet, la computadora, no sé si es lo correcto decir distraer, pero bueno, tienen otro tipo de contenidos que influyen en este tipo de públicos para poder atraer la atención, ¿no? Y antes, en nuestra edad, podría pensar que era la televisión y poco la radio, y era ahí la lectura una forma de encontrar el conocimiento. No sé qué opines, Pati, sobre esto. Ok, bueno, creo que en todo momento se está leyendo, digamos, ¿no? Lo que se consume hoy es información que se transmite en cuestión de minutos. La gente, la gente que se engancha con algún tema va y busca sobre el tema que ya tuvo un primer acercamiento. Por ejemplo, en el TikTok, ¿no? Hay mucha gente que lo usa y si algo le engancha, va y busca la fuente, va y busca el libro que alguien le recomendó y eso ya es una forma de conectar con, la, con el conocimiento a través de un intermediario que son las herramientas digitales. En Facebook, pues también se provoca este acercamiento. Aquí lo interesante es que algo conecte con el usuario, ¿no? Es decir, si alguien transmite en un TikTok una síntesis de un cuento, de un libro, que además puedes encontrar en, en plataformas de fácil acceso, pues te vas y te acercas a la lectura. O sea, la lectura sí se da. Incluso leemos absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Pero el problema es
cómo acercar a la gente a esta recuperación, a este lectura de su total, en la totalidad de un libro, porque nos quedamos con fragmentos. Entonces, yo ya digo que ya leí tal o cual, pero no es cierto. Leí brevemente o vi brevemente que alguien me recomendó un libro y ya lo cito, ¿no? Esa es la parte que a mí me parece complicada y, y yo apuesto por la lectura en su totalidad de los textos, ¿no? Es una competencia muy fuerte hoy en día. La tecnología, por supuesto que es una competencia fuerte, es una herramienta que auxilia y que coadyuva a fortalecer distintas habilidades intelectuales, sí, si se sabe manejar correctamente. Y Sí, sí, o sea, perdón, o sea, definitivamente todo el tiempo estamos leyendo, todo el tiempo estamos interpretando. yo a eso iba, yo a eso iba. La verdad es que creo que sí leemos, o bueno, sí leen, las personas sí leen. El asunto es que ya no leen bajo los mismos formatos. Quizás ahora sea más complicado que alguien agarre un libro, ¿no? En físico, vamos a decirlo así, ¿no? Digo, las personas que nos gusta este asunto de la lectura, pues es muy bonito tener tu libro y estar echándote un café, ir leyendo una novela, etcétera, ¿no? Hasta ir poniendo anotaciones en el. Bueno, yo soy de los que rayan a veces los libros, ¿no? Hay personas que dicen, no, eso es un sacrilegio, no tienes que rayar los libros, ¿no? No sé qué sea lo mejor. Es que ese es el asunto, que entra valga la redundancia, el asunto, ¿no? De lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, de repente hay gente que dice, no, es que leer en la computadora o en la laptop o en la tablet es horrible. Sí, pero las nuevas generaciones ahí leen, ¿no? O ahí acceden a la información. Hay muchos de mis estudiantes que dicen, pues yo me informo, ya ni siquiera me informo por Google, como de repente nosotros que no somos nativos digitales, pues utilizábamos Google para informarnos sobre un tema. Ahora se informan a través de Instagram o de TikTok, ahí es donde acceden a cierta información. Ahora, que esa información sea verdadera o no sea verdadera, bueno, eso, hasta en los libros impresos hay situaciones de esa índole, ¿no? El asunto es cómo acceden a la lectura, ¿verdad? Fuera de la escuela. Ese es, creo que, el asunto nodal. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Pati, un poco rascándole en los rollos personales. ¿Y por qué la lectura? O sea, ¿por qué a ti? Digo, tú estudiaste letras españolas, luego hiciste una maestría en cuestiones literarias, literatura mexicana, pero ¿por qué Patti pone el dedo sobre el renglón en torno a la lectura? ¿Por qué la lectura hoy, vamos a decirlo así, por qué la lectura hoy y en el pasado y en el futuro, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué es importante leer? O sea, ¿de qué me sirve leer? Yo creo que eso sería muy relevante que las personas que nos escuchen o que nos vean, ¿verdad? Pues puedan acceder a ese posicionamiento, yo lo voy a decir así, posicionamiento ético político de Patti, ¿no? En donde dice, a ver, la lectura es importante por esto, ¿no? ¿Por qué será importante Patti? Bueno, la respuesta nos llevaría mucho tiempo de análisis por lo siguiente, porque leer es una ventana que abres al conocimiento. Desde el plano personal, te ayuda a crecer. Desde el plano personal, reconoces que la lectura para muchas personas puede ser un alimento para el alma. Y me lo decía una de las personas que ha estado desde el 11 de agosto del 2000 a la fecha, martes tras martes asiste y no hay alguna situación que le impida estar más que un tema de salud, pero ella lo necesita como su ancla para seguir adelante. No sé, es difícil entenderlo, es una precisión un tanto romántica, ¿no? La lectura es un alimento para el alma, despierta el interés y abre la mente. Hay quien me ha dicho, es que lo que yo estoy leyendo me abre otro panorama, me permite conocer, me permite descubrir. Los diferentes autores que hemos leído
van desde el plano filosófico hasta el plano existencial o desde el misterio hasta el suspenso, hasta la alegría, ¿no? Digamos que eh, no hay una temática particular, sino que es literatura universal en toda la extensión de la palabra. Hay quien dice que la lectura enriquece su vida, que la literatura le hace estar muy consciente de su vida y de la vida de los demás. Esto es en un ámbito personal. A mí me ha ayudado mucho desde que hice mis estudios en la licenciatura en Letras Españolas, pues te permite hacer un análisis de la sociedad, de las sociedades en distintos momentos, en distintos lugares, ¿no? Todas las historias que narran los escritores en distintas épocas, pues surgen de un momento histórico coyuntural en la vida de los escritores, en la vida de la humanidad concretamente, ¿no? Y eso permite reconocer, aceptar, valorar lo que viven otros, lo que vives tú. Es muy subjetivo ese acercamiento. No estoy hablando de un plano desde la teoría literaria, porque desde la teoría literaria ya involucra otros elementos, ¿no? Por otra parte, en el ámbito intelectual, pues la literatura ayuda a desarrollar tu concentración, tu creatividad, mejora la comprensión, la ortografía y el análisis. Es tan interesante recuperar el lenguaje y la riqueza que este tiene en todos los ámbitos. Al momento de leer, bueno, nosotros trabajamos con la dinámica de lectura en voz alta. Así que martes tras martes, en horario de 8 a 10 de la noche, nos concentramos a leer en voz alta. Por lo tanto, a lo largo de estos 4 años, hemos leído 53 novelas. Se dice poco, realmente se dice poco, pero hemos leído 53 novelas en sesiones de martes de 2 horas. Mis participantes, además de la novela que leemos en el círculo, pues se leen de manera particular hasta 2 o 3 obras por mes. Pero eso no lo estoy contabilizando, eso ya es una actividad adicional. Pero para mí entonces, la lectura te permite enriquecer muchos planos de tu vida. Enriquecimiento del vocabulario, por extensión, amplías tu acervo intelectual, tu acervo cultural. Alguien me decía, es que ya puedo hablar con otra persona sobre determinado tema a partir de la lectura. A partir de un personaje de la literatura, yo puedo desarrollar otros temas, ¿no? Entonces, yo les he pedido a las participantes, la mayoría mujeres, este es un tema que también me gustaría poner en la mesa, ¿no? Los usuarios de círculos de lectura con mayor frecuencia son mujeres. Pocos varones se animan a intervenir. Acabo de leer una nota de un periódico que decía, difícilmente los hombres se acercan a los círculos de lectura porque temen in- eh, intervenir, temen que sus comentarios sean criticados. Yo no lo vería por ese lado, pero también es un cambio de perspectiva que habría que generar, ¿no? Entonces, bueno, desde el ámbito cultural y el ámbito social, también hay muchos aspectos que se recuperan. Insisto, cuando una persona dice, me da nueva perspectiva para valorar al otro, a mi otra edad, ya es un plano más filosófico y existencial también, ¿no? Te dice, es que cómo es posible que un personaje haya sufrido desde los 5 años de edad. Y saben lo que prevalece en las dinámicas que tenemos es que también es un ejercicio de catarsis. Hay evocaciones, hay nostalgia por el pasado que cada una de las personas que estamos en el círculo de lectura vivimos. Entonces, también la psicología entra en juego. Es multidisciplinar el ámbito de la lectura. Entonces, bueno, quisiera brevemente decirles que yo inicié esta aventura el 11 de agosto porque 2 semanas antes estábamos en pandemia y dije, no estoy leyendo, no estoy leyendo, me estoy ocupando en mi trabajo que se volvió 24/7, estoy resolviendo cosas del hogar y no estoy leyendo, tengo que hacer algo formal, ahí viene la formalidad, ¿no? Dije, tengo que ponerme un horario para poder leer y qué mejor que invitar a otras personas a este acercamiento.
Muy bien. Oye, Fer, ¿y tú cómo ves este asunto? Me parece que pone en el centro del debate algo bien interesante. ¿Por qué los hombres no nos unimos a los círculos de lectura, Fernando? ¿Tú qué opinas? ¿A ti te gusta? Porque Fer lee mucho, a mí me consta, pero no sé si le entras al rollo de la literatura también o de la novela, más allá de nuestros asuntos como académicos, que a veces leemos cosas que quizás no, ni siquiera queremos leer, ¿verdad? Porque se nos imponen. ¿Tú te has acercado a otro tipo de literatura y qué piensas de esto que nos dice Patti, de por qué los hombres no vamos a los círculos? Fíjate que estaba recordando y creo que también vi ese artículo en El País, si no mal recuerdo, este, y hablaba de esa cuestión de género sobre la lectura y invitaba a que los hombres temen a ser criticados sobre los comentarios o las expresiones que pueden hacer sobre lo que leen. Entonces, ahí es un tema bien importante y en la cuestión de la autocrítica o desde el autoanálisis, pues creo que yo me he deslindado un poco de la literatura de cualquier tipo por cuestiones profesionales, pero también puede ser por una cuestión de género, ¿no? Creo que ahí es un tema bien interesante, sobre todo de, de que no me identifico de alguna manera con la literatura por no descuidar mi lado profesional o lado teórico, como tú bien dices, que de alguna otra manera se nos impone cierto tipo de lecturas y no es que venga Juan o Pedro o Lucía o Ana a decirnos qué leer, sino porque es una lectura obligada para poder ir enriqueciendo tu bagaje teórico y tu bagaje conceptual, pero de literatura en lo personal, pues poco o nada será mi último libro que me ha aventado. ¿Tú, ¿Cuál José? fue, cuál fue, cuál fue tu último libro de literatura, Fernando? A ver, no vayas a salir como Peña Bueno, Nieto, ¿eh? no, pero fíjate que lo que he hecho sobre literatura es acompañando a mis hijos. Ok. El Quijote, que es una lectura que le encargaron a Pilar, mi hija de 10 años, reducido, pero podría ser, decirse que es mi último libro y de alguna otra manera obligando, acompañando a Pilar en su lectura, podría decirse. Y Eh, perdón que interrumpa. ¿Y ese acompañamiento no le movió esa inquietud de tomar el Quijote, la Fíjate versión? que sí, pero ella tiene y tuvo una inquietud a partir de eso con Ana Frank, que Ok. veo que en redes sociales es como una invitación que hacen los diferentes youtubers o como influencers que invitan a los niños y el Principito y el mundo de Sofía. A partir del Quijote es que va encontrando otras lecturas ávidas a su edad o a su propio interés y eso es bien interesante. Por otro lado, no le gusta tanto estas lecturas como El Crepúsculo o Muy El bien. Señor de... No, ¿cómo se llama Harry Potter? Harry Como que no Potter. son de su interés, pero estas otras sí me parece bien interesante cómo un libro en particular puede detonar a que te invite a otro tipo de lecturas pensando en mi propio, en mi vida cotidiana, ¿no? Con mi hija. Bueno, perdón que interrumpa, el derecho a decidir por parte de los lectores es fundamental, ¿no? Y ya no sé cuántos años tenga la hija, pero ya puede ir seleccionando el tipo de literatura que le interesa. Claro, claro. Y Pero es que, perdón, pero por ejemplo, a usted, Fernando, el hecho de que su hija está leyendo, por ejemplo, y regresa y lee El Principito, ¿no le llamó la atención para usted volver a leerlo o leerlo? Sí, pero de hecho, fíjate, háblale de tú, Ok, Pati, ok. ya se ve viejito, pero está bien joven. No, perdón, perdón. es que tú eres el chavorruco aquí, José Carlos. Oye, no, hubo ahorita que justo en las vacaciones de este verano es cuando me pide
El Principito y estuvimos ahí en la feria de Ujú. infantil y juvenil de Jalapa. Y pues fíjate que el adolescente que va a cumplir 15 años y la niña de 10 encantados ahí, Ay, qué hicieron padre. sus compras muy, muy concretas. Y pues a mí me fascina, digo, como padre que se dedica pues, a la educación, a la enseñanza, pues también a mí me motiva que ellos estén ahí involucrándose, claro, con sus propios gustos y sus propias preferencias e Claro, intereses, pero digo, es importante también como adultos, padres, madres, quien sea, acercarlos de alguna otra manera y qué más importante que las ferias de libro para que puedan ahí irse informando y sobre todo ver la riqueza y la importancia de este tipo de eventos. claro. Me hiciste recordar, Fernando, que en el círculo de lectura yo traje a colación El Principito. Y lo leemos en distintos momentos de nuestra vida y obtenemos más provecho y encontramos más sentido a muchas cosas, ¿no? O sea, lo puede leer una niña de 10, una niña de 15, lo puede leer a los 20, a los 30, a los 50 años, y la riqueza de la literatura está al alcance de nuestra mano. Solamente es refrescar lo que hemos leído, ¿no? No, y es que aparte yo pienso que no hay libro bueno o malo, ¿no? O sea, también este rollo de satanizar y decir, por ejemplo, porque me ha tocado escuchar, ¿no? Así de, no lean Harry Potter, eso es porquería, ¿no? O tienen que leer Don Quijote, porque eso sí es literatura. O sea, eso es absurdo, ¿no? Fíjate que tengo que confesar aquí, Ujú. en este episodio, que yo me inicié en la lectura con Carlos Cuauhtémoc Sánchez y creo que muchos de mis compañeros así se iniciaron. Yo leí La Juventud en Éxtasis cuando tenía, qué sé yo, 11 12 años y es cuando inicié formalmente toda la dinámica de lectura y creo que lo satanizan y ahí pues lo tratan mal al libro, digo, creo que podría haber otros libros con el cual iniciar, pero pues en nuestro contexto histórico, nuestro contexto social de muchas de las juventudes, pues era iniciar por ahí, ¿no? Claro, No sé claro. qué opinas, Lilia. Sí, Sí, a ver, coméntanos, Lilia. bueno, yo también era reacia a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Lo leí finalmente, ¿no? Pero fíjense que llegó a mis manos un libro titulado Sangre de Campeón, diferente al título que Fernando mencionó y me gustó. Entonces, también no podemos irnos por la primera referencia que tenemos. Tenemos que darle la oportunidad al autor y descubrirlo en distintos momentos de su creación literaria, ¿no? Hay muy buenas obras, hay obras que realmente uno no se acercaría a leer. Por ejemplo, yo debo confesar, a mí me compartieron la saga de Crepúsculo. La verdad es que es la saga que he leído, pero por obligación, porque además hay una cuestión muy personal. Si algún libro llega a mi vida, yo tengo que leerlo de principio a fin, aunque me cueste trabajo. O sea, yo no soy, no me gusta dejar, es como si traicionara a la literatura, no me gusta dejar un libro a medias. Acabo de leer al Nobel John Foss, eh, una novela que se llama Melancolía, 870 y tantas páginas, pero es un ejercicio de interiorización de nuestra mente, que prácticamente en una primera parte de la novela el personaje repite lo mismo y palabras más, palabras menos, repite que está en su cuarto esperando que llegue alguien, ese alguien no llega, oye pasos, se alejan los pasos, oye voces, él es un pintor, va a regresar a clases, pero no quiere ir a clases porque el pintor, que es su maestro, le va a decir que no es un buen pintor. Ese discurso se repite en casi 200 páginas. Así, ¿eh? Renglón tras renglón. Dije, bueno, yo voy a terminar igual, ¿no? En este caos, porque es un entrar al personaje y a la psicología del personaje. Luego, más adelante, insisto, es una novela muy densa. Más adelante empieza otro pasaje que dice, es Navidad, estoy
estoy ya en el sanatorio. Dije, ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Pero vamos, hay novelas que son complejas de acercarnos a ellas. Y también tenemos el derecho de decir, esto no me gusta, lo tengo que dejar. O tal vez lo podemos dejar reposar y regresar 2 años después. Y puede ser que lo veamos desde otra mirada. Y fíjate que eso que dices a mí también me pasa, no sé a Fernando, pero yo también, si agarro un libro, lo termino. O sea, aunque no me esté gustando, ¿eh? O sea, de verdad he terminado libros que digo, esto no me está gustando, pero hay algo ahí de, no sé, ahí un poco Foucaultiano, ¿no? De vigilancia, ¿no? Sobre uno mismo y lo terminas, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi abuela me decía, ¿no? Si vas a iniciar una cosa, termínala, no la puedes dejar a medias, ¿no? No sé si lo he logrado en mi vida, porque también he dejado muchas cosas, y las he retomado, pero el asunto de los libros sí soy así, ¿no? Ya voy a leer un libro y lo voy a terminar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita decidí, terminé de leer un libro sobre la autobiografía, de Angela Davis, ¿no? Y de ahí, ahorita tomé la decisión de leer un libro que se titula El hombre que ama demasiado a los perros, que es como una novela histórica sobre Trotsky, sobre cómo llega a México, ¿no? Cómo es exiliado, ¿no? De la Unión, llega a México a vivir con Frida Kahlo y Diego Rivera, y de ahí lo asesina un cuate que se llama Ramón Mercader, que tenía otro nombre, ¿verdad? Pero yo no sabía que a Ramón Mercader lo habían preparado desde niño para asesinar a Trotsky, ¿no? O sea, ese era como su, vamos a decirlo, su destino, ¿no? Pero es un libro también como de 600 páginas, ¿no? Apenas lo inicié y estaba viendo el libro y dije, híjole, ¿en qué me metí, no? O sea, porque pues, es un libro amplio, ¿no? Pero también los libros tienen una carga simbólica, ¿me entiendes? Es decir, cuando alguien te lo regala, eso, la verdad es que regalar un libro, voy a decir algo muy, que va a sonar así muy romántico, ¿no? Pero regalar un libro es regalar una parte de ti. La verdad es que uno cuando regala un libro, regala una parte de uno porque quiere que la otra persona se acerque más o menos a lo que uno anda leyendo, ¿no? Si regalas un libro, no necesariamente el que quería la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho a, a Fernando, que él me regaló el libro de Bourdieu, el oficio de sociólogo. Y la verdad es que es un libro muy clásico en sociología, ¿no? O sea, es de los que no es de los pensadores de la sociología clásica, pero se ha vuelto un clásico Bourdieu, ¿no? Y yo cuando vuelvo a Bourdieu, que la verdad es que siempre he estado ahí en Bourdieu, ¿no? Pero cuando lo recupero, vamos a decirlo así, el oficio de sociólogo, pues siempre me acuerdo de Moyo, como le digo de cariño y como le dicen de cariño muchas personas, ¿no? O sea, entonces ahí hay un elemento pues de sentimiento, de emoción, cuando uno regala un libro, o sea, porque los libros también generan emociones, generan sentimientos. Hace tiempo terminé de leer La Hora de las Brujas ¿cómo se llama esta autora? La que escribe Entrevista con el vampiro y Talos la momia, ay, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó el nombre, pero es una de mis, fíjate, es una de mis autoras favoritas y no me acuerdo ahorita Así pasa. del Así nombre. pasa. Anne Rice, que por cierto, fíjense, se murió el mismo día que murió Vicente Fernández y todos estaban hablando de la muerte de Vicente Fernández y nadie peló a Anne Rice, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que nadie hable de esta mujer que ha escrito cosas, pues, en cuestiones vampíricas, que es algo que también a mí me gusta Te muchísimo? gusta. Ujú. Pero a veces hay libros que eso generan, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti, cuéntanos de eso, Pati, algún texto, algún libro que te haya generado así hasta miedo, terminar de leerlo, no sé.
Ay, bueno, pues es que es un universo. Realmente, bueno, yo lo que quisiera comentarles es que de los casi 50 libros que hemos leído en la Caja de Pandora, ninguno ha causado desagrado. Todos han llamado la atención a las lectoras y algunas me sorprenden mucho cuando van a las ferias del libro y encuentran el libro en físico. Debo decir que como estamos trabajando mediante Zoom, pues todos los libros son en formato PDF, los leemos en la pantalla, ¿no? Y, y realmente me agrada mucho cuando en el chat que tenemos comparten que adquirieron el libro, que adquirieron tal novela. El primer libro que leímos en la Caja de Pandora fue, seguramente lo conocen, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. No sé si lo leyeron como lectura obligada en bachillerato, En ¿no? la secu. Bueno, a Ah, mí me tocó en la secu. secundaria, ok, en la secundaria. Y cuando te hacen leer de manera obligada, no lo disfrutas tanto. De verdad, es un fenómeno bien curioso porque como es una tarea, a esto me refiero con la escolarización de pronto, ¿no? Porque como es una tarea, tienes que leerlo y lo lees a regañadientes o de plano no lo lees y hoy que hay tantas sinopsis, pues de ahí te agarras. Yo soy admiradora de Stephen King, me encanta la literatura de suspenso, de terror, pero también la poesía. La poesía es un género literario al que poco se le ha dado su lugar y su valor. José Carlos, viste que compartí un estado de que estaba viendo la Sociedad de los Poetas Muertos. Y bueno, si recordarán esa película, pues de alguna manera te permite también analizar ha cambiado la educación y cómo un sistema educativo rígido limita, obstaculiza y bloquea el desarrollo personal de quienes asistían a esas escuelas. Todavía debe haber, por supuesto, ¿no? Y llega un maestro con una nueva mirada del mundo que quiere compartir a sus estudiantes y lo logra, pero al lograrlo generas una revolución en quienes te escuchan y eso también es un problema porque irrumpes contra un sistema establecido. La poesía me gusta mucho, hay dos que tres poemas que son mis favoritos y a mucha gente no le gusta leer poesía. Algo que he propiciado en el círculo, pues es este acercamiento a la poesía y ya lo ven desde otra manera. No es contar la métrica, la rima, las figuras retóricas, es disfrutar. Por supuesto que no quiero que se malinterprete que no estoy de acuerdo con enseñar a leer o a estudiar la literatura en toda la extensión de la palabra, eso es fundamental, por supuesto, pero también debemos provocar ese placer en quien lee. Otra novela que me gusta mucho es Delirio, de Laura Restrepo, una escritora colombiana que, por cierto, vino a la feria del año pasado, el año pasado o antepasado, logré tomarme una foto con ella y me hizo tan feliz porque además son personas que comparten, ¿no? Que gustan de disfrutar y compartir con el otro la creación literaria. Realmente podría mencionarles un autor predilecto, ahora Goran Petrovic, no sé si lo han leído, escribió, entre otras obras, Atlas descrito por el cielo, él falleció hace poco, es un escritor serbio. Eh, Me costó trabajo que las personas se acercaran a la novela. Es una novela que tiene una estructura muy particular y de pronto yo veía las expresiones de los rostros en las camaritas de Zoom y decía, no están conectando con la novela, ¿qué tengo que hacer? Hacíamos una pausa, jalábamos yo retomaba una estrategia para que se sensibilizaran con el tema. A la siguiente sesión dije, ahora vamos a leer la novela desde esta manera, nos saltábamos páginas y bueno, yo dije que debo leer un libro de principio a fin. En esta ocasión nos saltamos páginas, pero después regresamos a otras páginas. Y como que encontré el rompecabezas y al final todas terminaron encantadas con la novela. Atlas, escrito por el cielo, se los recomiendo mucho cuando tengan oportunidad de leer.
Muy bien. ¿Qué opinas, Fer? ¿Cómo ves este asunto que nos platica Patti sobre este proyecto de la caja de Pandora? ¿Por qué será tan importante, Fernando? ¿Cómo ves? Bueno, me parece bien interesante cómo a partir de lo que presenta en la pandemia ha tomado, entiendo, demasiada fuerza que ya sin ser pandemia sigue tan vigente y sigue estrechando lazos. Ahí creo que esta disfrute o goce de la lectura es bien importante, ¿no? Pero creo que para, no sé, Pati, ahorita nos cuentas tu experiencia para muchas personas que poco o nada tienen de acercamiento, leer en conjunto, leer en colectividad es bien importante porque no saben dónde iniciar o les cuesta mucho entender algunas palabras, algunos fragmentos o estrechar esta lógica dentro de la lectura. Y creo que es bien importante leer acompañado porque de alguna u otra manera te sientes segura o seguro de cómo vas leyendo, eso te impulsa a acercarte a otro tipo de autores, otro tipo de literatura o de documentos, etcétera. No sé cómo ves esto, Patti, de leer en colectividad, si consideras esto que planteo que de alguna otra manera ayuda a los que apenas van iniciando en esta faceta. Más allá Sí, de la edad, claro. claro, mira, de alguna manera es una hermandad la que se genera en todos los participantes del círculo de lectura. Eh, Hay quienes llegan temerosos, temerosas al círculo porque temen hablar en público, ¿no? Temen transmitir sus ideas, su pensamiento, o temen desnudarse en cuanto a su ser, ¿no? Insisto, hay gente que ha tenido momentos de catarsis a través de la literatura y ya nosotros somos como este anzuelo que jalamos a las personas para motivarlas. No importa el conocimiento que tengas, no importa la preparación que tengas, asiste al círculo de lectura una doctora en filosofía y lo que ella me dice es que por por mis estudios descuidé la lectura. Esto que mencionaban ustedes, ¿no? Todos leemos lo que necesitamos profesionalmente hablando, pero la literatura también ayuda a desarrollarnos en distintos planos. Entonces, una doctora en filosofía que diga, y que además, ¿no? Acabamos de leer, como quisiera decirte, Antología de Correspondencia Amorosa, donde vienen los personajes más reconocidos a nivel universal en la filosofía, en la música, en la escritura, y también son seres humanos que sufrieron, que vivieron, que padecieron el amor, por decirlo de alguna manera, y el conocimiento que tiene la doctora en filosofía nos ayuda a interpretar también las cartas, a decir, ah, sí, es que este personaje, que además fue un filósofo reconocido, un existencialista, por eso duda, por eso desconfía, etcétera. Otras personas son amas de casa, que se acercaron al círculo y que nos están aportando muchísimo de la vida, de la experiencia. Es decir, cada persona que participa, sea estudiante, profesionista, ama de casa, trabajador de determinada actividad o función, todos aportan y es sumamente enriquecedor. Una persona decía, tenía mis reservas porque escuchaba hablar a otros y decía, ¿cómo van a apreciar mi opinión? Pues ahora es una de las más participativas y dice, este es mi lugar. Aquí soy escuchada, se admiten mis opiniones, se valoran, se respetan. Y el tema que pudiera causar un poquito de ruido es la lectura en voz alta, pero creo que también es una estrategia indispensable para el desarrollo de muchas competencias. Fíjate que eso que planteas es importante. No es lo mismo, es que aquí viene un tema que desde mi punto de vista se presta a que se reflexionen muchas cosas. No es lo mismo leer en voz alta para ti, ¿verdad? Ujú. Que para Sí. otras personas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, leo en voz alta cuando leo
lo que yo escribo, ¿no? O sea, lo que voy a escribir para algún lugar, etcétera, lo leo en voz alta para mí, ¿verdad? Pero no creo que sea la misma potencia leer en voz alta para ti que leer en voz alta para otros, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un acto también que se puede interpretar de muchísimas formas. Ahora, no es lo mismo tampoco que otra persona te lea a ti en voz alta, ¿no? O sea, yo mis primeros acercamientos a la lectura son con mi padre, ¿no? Que en las noches, antes de dormir, me leía, ¿no? Y la verdad es que yo en ese momento de niño no me daba cuenta, ¿verdad? O lo interpretaba de otra manera, ¿no? Pero no me daba cuenta de la importancia que tiene eso en el desarrollo humano de una persona, ¿no? Que una persona te lea un cuento, una novela, una historia, pues es un acto también de amor, ¿no? O sea, porque está destinando un tiempo de calidad, vamos a decirlo así, para ti, ¿no? Y se vuelve también como un ritual, vamos a decirlo así. También no es lo mismo leer en voz baja o no sé cómo decirlo, o sea, o sea, solo leer, ¿verdad? Sin que suene, vamos a decirlo Leer en así. tu interior, hacia tu interior. Leer hacia tu interior. Y a mí lo que me ha pasado es que luego leo libros que de verdad a veces no entiendo nada y tengo que leer en voz alta y ahí es donde empiezo como a entenderlo, ¿no? O sea, si lo leo solo para mí, de repente digo, bueno, ¿qué está tratando de decir el autor o la autora? Pero cuando lo leo en voz alta, ahí es cuando empiezo a darme cuenta de esto. Entonces, yo creo que lo que tú haces, pues es un acto vamos a decirlo así, de resistencia ante un sistema que nos ha impuesto la lectura y que por eso muchas personas se alejan de la lectura, ¿no? Porque no es algo por placer, ¿no? No es algo lúdico, etcétera. Pero yo le quisiera preguntar a Fernando, ¿qué opina, qué opina Fernando del libro impreso como fetiche? O sea, porque ese es otro asunto, ¿no? Tener el libro y atesorarlo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tenerlo en electrónico, en digital, que tener tu libro, ¿verdad? Y poder abrirlo y olerlo, ¿no? O sea, ¿por qué se convierte en un fetiche, Fer? Bueno, antes de comentarte, quisiera expresar esto que menciona Patti sobre la importancia de leer en colectividad. Les comparto que, bueno, que hago algunas actividades al interior de un centro penitenciario y una de las actividades era aplicar un seminario donde las personas privadas de su libertad leían y comentaban. Sin embargo, muchos tenían la dificultad de leer en lo individual porque les facilitábamos algunas fotocopias, etcétera, algunos documentos para que pudieran leer. Pero todo esto cambió cuando decidimos que en la clase de 1 hora y media leíamos el documento, porque a partir de ahí consideramos que hubo mayor impacto en la reflexión y en el análisis de las lecturas, que todas iban encaminadas. Leímos, por ejemplo, a Angela Davis sobre su libro de la cárcel, donde habla sobre la importancia del abolicionismo penitenciario, donde las cárceles no son tan importantes para poder cambiar la realidad. Y bueno, esto es bien interesante porque también hay que recordar, y esto lleva con lo que preguntas, que hay espacios donde no llegan los libros digitales. Entonces, más allá de un fetiche, sigue siendo una herramienta necesaria para grupos vulnerados, centros penitenciarios, comunidades en situación de pobreza o en comunidades alejadas de los espacios urbanos. No sé, creo que para nosotros podría ser un fetiche y podría ser todo algo romántico, pero en otros espacios sigue siendo la única herramienta de resistencia intelectual que se tiene contra todo el sistema opresor que reciben, ¿no? No sé cómo ven eso. Muy interesante y también pues sabemos que el libro
no es un material que está al alcance de todos, ¿no? Es un privilegio y un lujo también poder comprar materiales en físico. Ahora el recurso digital pues ayuda a compartir en gran medida la literatura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un mecanismo que puede ayudar a despertar conciencias en distintos planos desde el tipo de literatura que se decida revisar. Órale, tocaste un punto fuertísimo, Pati, porque entonces, a ver, voy a meter el desorden aquí, pero entonces nosotros también estamos en una, en una burbuja, ¿eh? En una burbuja de clase, ¿no? O sea, porque para nosotros es como muy natural tener un libro o comprarte un libro o decir, yo quiero ese libro y lo voy a tener, ¿verdad? Pero quizás el acceso al libro no es tan democrático, ¿no? Es decir, hay muchísimas poblaciones que simplemente no tienen acceso al libro por una cuestión de clase social, pero también, fíjense cómo lo voy a plantear, por una cuestión de idioma, porque hemos naturalizado la idea de leer en español, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas en este país, ¿verdad? Todavía hablan en su propio idioma y quedan fuera de todas esas tradiciones, vamos a decirlo, literarias. Perdón por el desconocimiento, quizás Patti lo tenga más claro, pero yo no sé si el Quijote, no lo sé, quizás voy a decir una tontería, ¿no? Esté en náhuatl. Me parece que no lo sé, la verdad lo desconozco. Y así, yo creo que muchísimas de esas obras clásicas, pues quedan fuera, ¿verdad? De la oportunidad de lectores o lectoras, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de clase, la cuestión étnica, racial, ¿no? También juega un papel importante. También otra cosa que quiero dejar bien claro acá, ¿no? También Occidente se ha impuesto en la lectura, ¿no? Es decir, porque ¿qué es lo que leemos? Pues la obra de españoles o españolas, ¿no? La obra de estadounidenses, ¿no? La obra de alemanes o alemanas, pero pues la verdad es que creo que pocos de nosotros o de nosotras, no lo sé, ¿verdad? Pues tenemos acceso a lo que se escribe en Asia o lo que se escribe en África, ¿no? Digo, con esta situación de la globalización que ya no, que se está cuestionando también ya esta idea de la globalización, ¿verdad? Pues, ¿qué se nos está imponiendo a través de la lectura, ¿no? O qué opinan ustedes? Pues mira, muy interesante. Sobre obras traducidas a algún dialecto, hay poca obra, pero sí se está generando. Ya en algún momento de el sistema educativo empezaron a hacer traducciones a la literatura. A mí lo que más me preocuparía es lo que vemos en muchas escuelas, que hay libros bajo llave, libros guardados en un librero que no pueden manipular los niños porque son eso, material sagrado, ¿no? Entonces, no llega a todos. Esa es una situación que hay que evidenciar también. Mucho se ha hecho con los libros del Rincón, que sí llegan a muchos sectores, a muchas escuelas. Eh, en los libros del Rincón hay material que está traducido. Para ello también necesitamos tener un cuerpo de traductores que conozcan los dialectos, las lenguas naturales, ¿no? A fin de que puedan pues transferir la literatura hacia otros planos. Fíjate que es algo cierto y yo les decía que mi círculo de lectura no tiene alguna preferencia en particular, o sea, hemos leído literatura de 1800, la he recuperado de distintas fuentes hasta el 2024, lo más reciente. Hemos leído de todas partes del mundo y bueno, centrarnos particularmente en la literatura mexicana, ¿no? Porque
finalmente es importantísimo conocer parte de nuestra historia a través de la literatura. Entonces, pues yo podría decirte que no estoy como, porque además quien elige la literatura soy yo, ¿no? Tengo ese privilegio de elegir alguna de las obras que he leído y sobre todo saber que va a tener un impacto en quien va a leer. A mis participantes también les digo que me compartan qué novela quieren leer y abrimos el espacio para leer. Otra cosa que he implementado es la visita de expertos. Por ejemplo, tuvimos un psicólogo que habló de la importancia de la literatura y la psicología. Entonces, como les decía, el círculo es dinámico y está utilizando como pretexto la literatura para acercar a otras manifestaciones artísticas y además a otras disciplinas. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué opinas de todo esto? Y fíjate que también esto que mencionaba Patti con la nueva escuela mexicana, tengo entendido, no soy experto ni mucho menos, se quiere retomar, ¿no? Acceder a cierto tipo de material en otros idiomas, bajo otro tipo de situaciones. Y recuerdo que también hace poco leía una nota donde entrevistaban o platicaban con Paco Ignacio Taibo, donde se le criticaba que el Fondo de la Cultura Económica vendía libros muy baratos y él respondía que eso era una cuestión clasista porque algunos privilegiados no quieren que personas en situación de pobreza, vulnerabilidad económica, tuvieran acceso a lecturas de calidad. Entonces, de alguna otra manera, pues ahí está ese antecedente. Y sí, claro, creo que eh, es importante tener estos espacios como los que produce Patti, donde se dan lecturas desescolarizadas, donde se da la cuestión del goce y donde no hay como requisitos previos para entrarle a la discusión, ¿no? No tienes que tener un rango de edad o un conocimiento como se da en otros espacios académicos, como los seminarios, los congresos, este tipo de, de filtros académicos. Y pues no sé, José Carlos, ¿tú cómo ves? Tú estás lanzando las preguntas ahora, pero no estás comentando. No, pues fíjate que todo esto es muy interesante. Lo triste es que ya vamos a tener que ir cerrando este episodio número 9, porque Patti también tiene por ahí otros compromisos laborales, etcétera. Y también, pues creo que Fernando ya como que se congeló. Me discrimino. Ah, ya, ya, Sí, ya. es que ya Este, se está acabando la batería también por acá. sí, del Ah, celular. pues mira, se fue juntando todo. Aparte, Fernando, pues tiene que descansar un poco para irse recuperando y pues es un acto de muchísima voluntad que esté acá con nosotros, ¿no? Yo sí, por favor. perdón, digo, ya que estamos cerrando, no Ujú. sé qué les parezca la idea de cerrar con alguna lectura de un poema. Ándale. Bueno, hay uno que me gusta mucho de Rosario Castellanos, se llama Autorretrato, o Ujú. también hay dos poemas, uno es Oda al tomate y otro es Oda a la cebolla, escritos por Pablo Neruda. ¿Cuál les gustaría que les leyera? ¿Cuál quieres, Fernando? Porque luego si no le pregunto a Fernando se pone triste y dice que yo soy un dictador. ¿Cuál No quieres, sé, Fernando? no sé, tú elige, Lilia, ¿cuál crees que nos guste más a los dos? Tú elige, Pati. Híjole, bueno, yo creo que voy a leer la Oda al tomate y la Oda a la cebolla. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, Pablo Neruda, Oda al tomate. La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano, la luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate, invade las cocinas.
entra por los almuerzos, se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los aleros azules. Tiene luz propia, majestad benigna. Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente. Es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Llena las ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla. Y para celebrarlo, se deja caer aceite, hijo esencial del olivo, sobre sus hemisferios entreabiertos. Agrega la pimienta su fragancia, la sal su magnetismo. Son las bodas del día. El perejil levanta banderines. Las papas hierven vigorosamente. El asado golpea con su aroma en la puerta. Es hora, vamos. Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate, astro de tierra, estrella repetida y fecunda. Nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas. Nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura. Este es oda a la cebolla. Va. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo, se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron, y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre del rocío. Bajo la tierra fue el milagro, y cuando apareció, tu torpe tallo verde, y nacieron tus hojas como espadas en el huerto. La tierra acumuló su poderío, mostrando tu desnuda transparencia, y como en Afrodita el mar remoto, duplicó la magnolia, levantando sus senos. La tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir, constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Generosa deshaces tu globo de frescura en la consumación ferviente de la olla, y el jirón de cristal al calor encendido del aceite se transforma en rizada pluma de oro. También recordaré cómo fecunda tu influencia el amor de la ensalada, y parece que el cielo contribuye, dándote fina forma de granizo, a celebrar tu clárida picada sobre los hemisferios de un tomate. Pero al alcance de las manos del pueblo, regada con aceite, espolvoreada con un poco de sal, matas el hambre del jornalero en el duro camino. Estrella de los pobres, hada madrina envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura como semilla de astro, y al cortarte, el cuchillo en la cocina sube la única lágrima, sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, cebolla, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada. Y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Órale, qué chido. La verdad es que yo leo poco de eso, ¿eh? O sea, y tienes mucha razón. Digo, esto no sé si es específicamente poesía, pero bueno, la verdad es que sí, yo soy un poco a veces renuente al asunto de la poesía y creo que muchísimas personas están en ese, como en ese bloque, vamos a decirlo así. Y la verdad es que genera muchas sensaciones, ¿no? Te hace pensar en muchos momentos, ¿no? Y sobre todo también cuando se habla de la comida. Ese es otro asunto también importante. A mí me da muchísimo gusto, Patti, que hayas estado acá con nosotros en este episodio número 9 de Panóptico. Es el penúltimo episodio ya para cerrar esta primera temporada. Este episodio lleva como título la promoción de la lectura desescolarizada y recordarles a las y los que nos escuchan o que nos ven, el círculo de lectura que tiene la compañera Patti es la caja de Pandora. Supongo que se puede encontrar en diferentes redes sociales, ¿verdad? Y si nos puede recordar los días, el horario, cómo podemos formar parte de ese círculo de lectura. Bueno, mira, no lo publicito mucho porque como tengo muchas actividades, la verdad es que hago lo posible por
destinar el tiempo. Los martes en horario de 8 a 10 de la noche. Sí es importante invitar a los espectadores a que se den la oportunidad, a que asistan a una sesión para que descubran de qué se trata y cómo acercarse a la literatura desde otra óptica. Les puedo dar mi número de celular para que los interesados me contacten. Esto es por Zoom, así que por supuesto que pueden participar personas de todas las latitudes, ¿no? En horario de 8 a 10 de la noche los martes, el número de celular es 2283-05-6883, para que si hay algunos interesados, pues me escriban y con mucho gusto les aviso cuando iniciamos, porque ahorita estamos en una pausa por periodo vacacional acá en México. Entonces, pues encantada de abrir espacios y que más personas se acerquen a este universo literario, garantizando que van a disfrutar cada una de las novelas que se lean. Muy bien, Pati, pues le dejo el micrófono al compañero Fer para que despida este episodio número 9 de Panóptico. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, Fer? Pues muchas gracias, Pati. Ya no me deja prender mi cámara, yo creo que es por lo de la batería. Muchas gracias, Pati. Creo que este tema es un asunto bien importante que se debe de atender desde todos los espacios académicos y también, ¿por qué no, no académicos? Porque de alguna otra manera, como lo decías durante el programa, la lectura nos acerca al conocimiento, pero también nos invita a generar nuevas prácticas de colectividad, que creo que es algo que nos hace falta a muchos y a muchas para generar y transformar nuestra realidad, ¿no? Muchas gracias, Pati, y bueno, saludos al buen José Carlos, que como siempre, muy incisivo y ahí muy, muy puntual. Gracias, Pati. Un Muchas gusto. muchas gracias a ustedes, Fernando. Deseo pronta recuperación. José Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, hay mucho más que comentar. Tal vez en otro momento podamos continuar con la charla. Pues que estén muy bien a todas, a todos. Esto fue el episodio número 9 de Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.